Después de 6 años de relación, me fue infiel, y ahora quiere que le pague una pensión por pérdida de tiempo. Cuando uno empieza una relación, no piensa que años después va a estar escribiendo algo así. Pero me encuentro en ese punto, en el que necesito soltar lo que tengo dentro para no reventar por dentro. No esperaba que mi vida diera este giro, ni mucho menos que alguien que decía amarme terminara volviéndose en mi contra de una forma tan absurda. Me llamo Arturo, tengo 26 años. Hasta hace poco estuve en una relación de 6 años con Valentina, de 24. Nos conocimos en la universidad, cuando yo tenía 20 y ella apenas 18. Los dos estábamos arrancando nuestros estudios y coincidimos en una clase optativa. Desde el primer momento hubo química. Nos gustaban las mismas películas, la misma música, teníamos un humor parecido. Todo fluyó con tanta naturalidad que parecía que nos conocíamos de antes. Al principio, fue como vivir dentro de una película romántica. Cada momento tenía su chispa. Las primeras salidas, los mensajes hasta tarde, los detalles espontáneos. Claro que también hubo discusiones, como en toda pareja, pero yo sentía que hablábamos las cosas, que construíamos juntos algo sólido. Esa era mi percepción, al menos. Con el paso del tiempo, la relación fue creciendo. Nos mudamos juntos al cumplir 3 años. Fue una decisión que se dio casi sin pensarlo demasiado, pero en ese momento todo parecía tener sentido. Yo había conseguido un trabajo estable en logística y podía sostener la casa. Ella aún terminaba la carrera, y yo estaba feliz de apoyarla. No me importaba asumir más responsabilidades si eso significaba seguir creciendo juntos. Para muchos de nuestros amigos, éramos la pareja ideal. Nos decían que nos envidiaban, que éramos la prueba de que el amor duradero todavía existía. Incluso llegamos a hablar de casarnos. Hacíamos planes de comprar una casa, de tener hijos, de viajar. Todo eso parecía estar en nuestro horizonte. Hasta que dejó de estarlo. Comenzó con detalles pequeños. Cosas que en otro momento habría ignorado, pero que empezaron a repetirse. El celular siempre boca abajo, en silencio. Se metía a la ducha con él. Decía que era para evitar distracciones, pero nunca lo había hecho antes. A eso se le sumaba su actitud, cada vez más distante, más fría. Me decía que estaba estresada, que necesitaba su espacio. De pronto, cualquier cosa que yo decía parecía molestarle. Intenté ser paciente. No quería entrar en paranoia. Me decía a mí mismo que todos pasamos por etapas difíciles, que quizás solo era una fase. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Era como si una parte invisible se hubiera roto entre nosotros. Sentía que ya no estaba del todo ahí. Su mirada no era la misma. El viernes que lo cambió todo, ella me dijo que saldría con unas amigas. Ya lo había hecho en otras ocasiones, y yo trataba de no ser celoso. Pero esa noche algo me pesaba en el pecho. No sabía si era intuición o simple agotamiento emocional, pero no podía quedarme quieto. Salí a caminar un rato para despejarme, buscando respuestas dentro de mí. Cuando regresé, lo primero que noté fue el aroma fuerte de su perfume aún fresco en el aire. Fui al baño y ahí encontré algo que me rompió en 1000 pedazos, un envoltorio de preservativo en el basurero. Lo reconocí de inmediato. No era nuestro. Nosotros no los usábamos desde hacía años. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la sala, con la mente a 1000. La espera fue eterna. Cuando Valentina regresó, ya era de día. Se sorprendió al verme despierto. Le pregunté, sin rodeos, si me estaba engañando. No gritó. No hizo un escándalo. Solo se quedó callada. Luego, sin mirarme, empezó a llorar. Me confesó que sí, que se había estado viendo con alguien del trabajo. Que solo habían pasado un par de cosas, como si eso suavizara la traición. Que se sentía confundida. Que no sabía cómo decirme. No supe qué decir. No me salió ni una lágrima. Tomé unas pocas cosas y me fui a casa de un amigo. No tenía fuerzas para discutir, ni siquiera para procesar lo que acababa de escuchar. 6 años, ¿y para qué? Durante días caminé como una sombra. Todo lo que habíamos construido, todo en lo que había creído, se me venía abajo. No podía dejar de pensar en lo que había dado, en lo que había renunciado, en las horas extra trabajadas para pagar el alquiler, en los cumpleaños que planeé con cariño, en cada esfuerzo silencioso. Y ahora ella estaba con otro. Y yo, solo. Pensé que eso era lo peor que podía pasarme. Me equivoqué. Unos días después, mientras intentaba volver a la rutina, me llegó un mensaje que me congeló. Era de Valentina. Me decía, con una frialdad que me pareció ridícula, que estaba considerando demandarme por los años que perdió conmigo. Que había invertido tiempo, energía y oportunidades en mí. Que merecía una compensación mensual. Al principio pensé que era una broma, una demanda por pérdida de tiempo, ¿en serio? Me reí de lo absurdo. Pero luego me entró la duda, ¿y si realmente intentaba algo así?
Sabía que en mi país las relaciones no matrimoniales no suelen tener repercusiones legales, pero no podía evitar sentirme inquieto. ¿Qué otras sorpresas era capaz de dar a alguien que ya me había mentido en la cara? Me refugié en casa de mis padres mientras trataba de ordenar mis pensamientos. No se los conté aún. No quería preocuparlos. Estaba cansado. Solo quería paz. Pero lo que venía no era precisamente eso. En la siguiente parte continuaré con la visita del supuesto abogado y cómo todo fue escalando hasta convertirse en algo mucho más peligroso. 5 días después de aquel mensaje en el que Valentina insinuaba una demanda, empecé a recibir notificaciones de un número desconocido. Estaba en el trabajo cuando vi el primer mensaje. Decía: señor Arturo, buenas tardes. Mi nombre es licenciado Ramírez. Me presenté en su domicilio sin éxito. ¿Podría indicarme un horario para encontrarlo? Es por un asunto legal urgente. Lo primero que pensé fue que era una estafa. Ni siquiera especificaba de qué despacho venía, no había número de identificación ni se mencionaba cuál era el tema. Pero no pude evitar que una parte de mí lo relacionara con Valentina. Me costaba creer que llegaría tan lejos, pero después de todo lo que ya había hecho, no podía descartarlo. No respondí ese mensaje. A las pocas horas llegó otro. Debido a su falta de respuesta, pasaré nuevamente mañana a las 16 horas. Le agradezco su colaboración. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si reírme o preocuparme. Por más que intentaba convencerme de que era una ridiculez, la ansiedad se me metió en el cuerpo como un veneno lento. Al día siguiente salí temprano del trabajo para estar en casa antes de la hora anunciada. No se lo dije a nadie. Me senté en la sala como si fuera a recibir una inspección del gobierno. La casa estaba en silencio, el reloj avanzaba más lento de lo normal. A las 4:10 en punto, escuché golpes en la puerta. Me asomé por la ventana y vi a un tipo que parecía sacado de un mal programa de televisión. Traje beige arrugado, lentes oscuros, pelo pegado al cuero cabelludo con gel barato y un maletín que parecía sacado de una papelería de segunda. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía una parodia. Aún así, respiré profundo y abrí la puerta. Buenas tardes, señor Arturo. ¿Cómo está usted?, dijo con una sonrisa amplia. Mi nombre es licenciado Ramírez. Vengo de parte de la señorita Valentina. Es un asunto legal, nada personal, usted me entiende. No dije ni una palabra. Él abrió su maletín como si fuera a ofrecerme un contrato millonario y me entregó un sobre amarillo mal doblado. Esto es una notificación, dijo, con tono solemne. No se alarme, no se trata de nada penal. Es una diligencia por parte de la afectada. Aquí tiene todos los detalles. El sobre no tenía ni membrete, ni logo, ni sello. Era un papel cualquiera. Lo abrí y comencé a leer. Las primeras líneas me hicieron fruncir el ceño. Se le notifica por incumplimiento emocional, afectación psíquica derivada de ruptura unilateral y daño simbólico prolongado. Se solicita compensación proporcional al 25% de su salario durante los últimos 3 años. Me costaba no soltar una carcajada en su cara. Había faltas de ortografía, frases sin sentido legal y ni una sola firma oficial. Intenté decir algo, pero el tipo me interrumpió. La justicia emocional es un concepto emergente, explicó con voz engolada. No se preocupe, señor Arturo. Esto puede resolverse con diálogo. Estamos en otros tiempos, hay muchas formas de reparar el daño afectivo. Era tan surrealista que no sabía si era una broma de cámara oculta. Aún así, me mantuve serio. ¿Tiene una cédula profesional?, pregunté. Me dictó un número que anoté en mi celular. ¿Y de qué despacho viene? Independiente, dijo. Trabajo por mi cuenta. Pero no se preocupe, es todo formal. Le pedí su número, me lo dio sin problema. Luego se despidió con una reverencia exagerada y se marchó caminando como si hubiera cerrado un trato con la ONU. Apenas cerré la puerta, me senté frente al computador y busqué su número de cédula en línea. No existía. Tampoco encontré registro alguno de un licenciado Ramírez en ningún directorio legal. Le mandé una foto del documento a Iván, mi amigo pasante de derecho. Tardó 5 minutos en contestarme porque no paraba de reírse. Eso no tiene ningún valor, Arturo. Es una payasada. Ni siquiera se sostiene como amenaza. Pero guarda todo. Si esto escala, puede servirte como prueba de intento de manipulación. Seguí su consejo. Guardé el supuesto citatorio, bloqueé el número del licenciado y me dediqué a observar con más claridad el patrón. Valentina no estaba triste, ni arrepentida. Estaba furiosa, herida en su ego, y tratando de dañarme de la forma más absurda posible. Pero aún no había terminado. Lo peor vendría después. Pocos días más tarde, empecé a recibir llamadas insistentes de un número privado. Al principio ignoré las primeras. Pensé que era más del mismo show, hasta que la misma voz que conocí durante 6 años volvió a sonar en mi oído. Era Valentina. Pero esta vez no era la chica que conocí. Era una versión seca, calculadora, agresiva. Ya me cansé de que te hagas el idiota, dijo sin saludar.
Sabes que me debes algo. No voy a dejar que te vayas así como si nada. Guardé silencio unos segundos. Luego, con la voz más firme que pude, le pregunté qué estaba diciendo. 6 años, Arturo. 6 años de mi vida invertidos en alguien que al final me abandonó. Me quitaste tiempo, oportunidades, juventud. ¿Crees que eso se olvida así de fácil? Intenté razonar. Le recordé que fue ella quien rompió todo al engañarme. Que no la había obligado a quedarse, que yo no le debía nada. Pero era como hablar con una pared. Tú me empujaste a eso, me interrumpió. A actuar como actué. Porque no dabas el paso. Nunca me propusiste nada. Yo te esperé. Lo di todo. Ahora lo vas a pagar. En ese momento lo soltó, como si estuviera recitando una sentencia. Voy a pedir pensión. Una compensación. Y lo voy a hacer con todo lo que tengo. Cartas, mensajes, fotos. Todo. Y ya hablé con alguien que me dijo que sí se puede. Sentí un vacío en el pecho. Por más absurda que sonara la idea, ya no podía subestimarla. Porque no se trataba de razones, ni de justicia. Se trataba de venganza. Y Valentina estaba dispuesta a usar cualquier recurso para hacerme pagar, aunque fuera con mentiras. Después de aquella llamada, supe que Valentina no estaba actuando por impulso. Lo que fuera que le hervía por dentro tenía un propósito, hacerme daño. Y no necesariamente porque me siguiera queriendo, sino porque no soportaba que yo hubiera tomado distancia sin rogarle, sin suplicarle, sin ir detrás de ella. Durante los días siguientes, decidí no responderle más. Cada mensaje, cada llamada perdida, la dejaba pasar. Lo que sí hacía era guardar todo. Capturas de pantalla, grabaciones, mensajes de voz. Todo lo que pudiera servirme si algún día esto llegaba más lejos. Sus textos empezaron a sonar más agresivos con el tiempo. Pasó de no vas a poder borrarme tan fácil a frases como te vas a arrepentir de haberme dejado así. Empezaba a parecer una amenaza disfrazada de reproche. Yo me mantenía al margen. Hasta que una tarde todo se salió de control. Eran las 5:15. Estaba en casa, trabajando desde el portátil, cuando escuché un golpe seco en la puerta. No el timbre. No un llamado amable. Fue ese tipo de golpe con los nudillos que viene cargado de enojo. Me acerqué en silencio y miré por la mirilla. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Ahí estaba ella. Y junto a ella, un tipo al que nunca había visto en persona, pero que reconocí al instante por las fotos que alguna vez me mostró. Adrián, su hermano mayor. Tatuado, de brazos cruzados, mirada desafiante. Todo en él transmitía una amenaza. Respiré hondo. No pensaba abrir la puerta. No quería provocaciones. Pero Valentina se adelantó y me habló como si estuviera saludando a un viejo amigo. Arturo, solo queremos hablar un minuto. Le respondí sin abrir. No tengo nada que hablar contigo. Te pedí que no vinieras. Ahí fue cuando Adrián se metió en la conversación con un tono cargado de testosterona y falsa cordialidad. Mira, hermano. Venimos a arreglar esto por las buenas. No te hagas el difícil. Esto se puede resolver tranquilo o se puede poner feo. Vos decidís. Me quedé en silencio un segundo, no por miedo, sino por incredulidad. ¿De verdad pensaban que iban a intimidarme así? Retírense de mi propiedad, dije con voz firme. No quiero hablar con ninguno de los dos. Si siguen insistiendo, llamo a la policía. Lo que vino después me tomó por sorpresa. Cuando ya me estaba alejando de la puerta, escuché un golpe fuerte. Un puñetazo seco que hizo crujir la madera. Sentí como la estructura temblaba. El tipo intentó forzar la puerta a puro golpe. Volvió a golpear mientras gritaba. No te hagas el vivo conmigo, loco. No sabes con quién te estás metiendo. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de rabia contenida. Todo esto había llegado demasiado lejos. Llamé a Iván al instante. Le conté lo que pasaba mientras Adrián seguía gritando insultos y Valentina lo alentaba desde atrás. Él me preguntó si tenía cámaras de seguridad. Y sí, las tenía. Había instalado una justo arriba de la puerta un año atrás, cuando hubo varios robos en la zona. La cámara tenía micrófono y estaba grabando en ese mismo momento. Cada palabra, cada amenaza, cada golpe había quedado registrado. Eso es suficiente para hacer una denuncia por amenazas, acoso e intento de daño a propiedad privada, me dijo Iván. Guarda todo. No respondás. Y hacé una copia de esa grabación. A los pocos minutos, se fueron. Supongo que entendieron que no iba a abrir la puerta ni a ceder. O quizás se dieron cuenta de que alguien podía haber llamado ya a la policía. Aún así, yo me quedé temblando. No de miedo, sino de impotencia. Estaban cruzando límites que ya no eran emocionales. Eran legales. Físicos. Reales. Revisé el video. Se escuchaba todo claro. La amenaza, los golpes, incluso la voz de Valentina diciendo, esto lo provocaste vos. En ese momento supe que ya no era una ex resentida.
Era una persona dispuesta a todo con tal de no aceptar su error. Guardé el video, lo copié en 2 USB y lo mandé a Iván por correo. Empecé a reforzar las cerraduras. A revisar las cámaras. A cambiar mis horarios de entrada y salida. Le avisé a los vecinos más cercanos que estuvieran atentos por si veían a alguien merodeando. La idea de pedir una orden de restricción empezó a tomar forma. Y no porque yo quisiera armar escándalo, sino porque era lo justo. Lo necesario. Ya no era un drama de pareja. Era una cuestión de seguridad personal. Y pensar que hasta hacía unas semanas yo dormía con esa mujer. Soñaba con una familia junto a ella. Me pregunto cuántas personas viven con alguien sin saber quién es realmente. Después de esa tarde, supe que no podía seguir actuando como si esto fuera una etapa que iba a pasar sola. Había aguantado amenazas disfrazadas de reclamos, mensajes pasivo-agresivos y un falso abogado. Pero lo que ocurrió en mi puerta fue otra cosa. Fue violencia, intimidación, acoso. Me tomé 2 días. 2 días para digerirlo, para dejar de temblar cada vez que recordaba el golpe seco contra la madera, la forma en que Adrián se dirigió a mí como si tuviera derecho a irrumpir en mi vida a punta de gritos. Y cuando sentí que la cabeza volvía a ordenarse, fui a la comisaría. Llevé todo, la grabación del video, las capturas de los mensajes, los audios. Expliqué con calma lo que había ocurrido desde que Valentina empezó con sus amenazas de una demanda absurda por pérdida de tiempo hasta la aparición física de ella y su hermano en mi casa. El oficial que me atendió no necesitó mucho para entenderlo. Hiciste bien en venir. Esto no es una discusión de pareja. Esto ya es acoso, intimidación y tentativa de daño. Vamos a proceder. La denuncia se hizo ese mismo día. Me indicaron que en 48 horas se evaluaría una medida cautelar de alejamiento. Me sentí más tranquilo, pero no confiado. Sabía que nada garantizaba que ellos se tomaran en serio una advertencia legal. 2 días después, me llamaron para avisarme que tanto Valentina como Adrián habían sido citados a una audiencia. Me recomendaron asistir con asesoría legal. Contacté a Iván de inmediato, y él, sin dudarlo, me conectó con un conocido suyo, un abogado recién recibido que trabajaba con casos civiles. Me cobró muy poco y se comprometió a apoyarme en todo. La audiencia fue breve, pero tensa. Valentina llegó con un rostro frío, inexpresivo. No hizo contacto visual conmigo en ningún momento. Se sentó al fondo, sola. Adrián, en cambio, parecía ir a un ring de boxeo. Llegó con una camiseta ajustada, como si fuera al gimnasio, y una actitud desafiante. Incluso miró al juez como si estuviera esperando provocarlo. Lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, fue lo que vino después. El juez leyó el informe de antecedentes de Adrián. Ahí estaba, una orden de deportación de Estados Unidos por una pelea grave, una denuncia por agresión y otra por resistencia a la autoridad. La cara de Valentina cambió por completo. Por primera vez, supe que ella tampoco se esperaba eso. Usted representa una amenaza directa y demostrable, dijo el juez, mirándolo con seriedad. No solo va a cumplir con la orden de alejamiento, sino que además se abrirá una investigación por intimidación y tentativa de daño a propiedad ajena. Adrián quiso protestar. Dijo que solo había querido hablar, que nunca quiso causar daño, pero el juez no se dejó manipular. Le advirtió que cualquier intento de acercamiento, directo o indirecto, sería motivo de detención inmediata. A Valentina se le impuso la misma medida, 300 metros de distancia, sin contacto físico ni digital. Ella no dijo nada. Ni una palabra. Solo firmó y se marchó. Yo salí de esa sala con el alma más liviana. No por venganza. No por satisfacción. Sino porque por fin se había puesto un límite. Porque por fin alguien que no era yo le dijo basta. Volví a casa ese día con una calma que no sentía desde hacía semanas. Encendí la computadora, leí nuevamente los comentarios de gente que había seguido mi historia desde el principio y no pude evitar sonreír. Tenían razón. Me había demorado. Había dudado. Había querido evitar el conflicto. Pero en casos así, no se puede ser blando. No se puede esperar a que el fuego se apague solo. Desde entonces, no he vuelto a tener noticias ni de Valentina ni de su hermano. Las cámaras siguen activas. Los vecinos siguen atentos. Yo sigo con mis horarios cambiados, por precaución. Pero ya no me siento acorralado. Me siento dueño de mi espacio otra vez. Volví a retomar algunas cosas que había dejado de lado. Salir a caminar por el barrio, volver al gimnasio, concentrarme en proyectos que había abandonado. Estoy reencontrándome con una paz que pensé perdida. Y aunque esta historia fue absurda, triste y desgastante, me dejó aprendizajes que valen oro. 1. Nunca subestimes las señales. Lo que empieza con actitudes extrañas puede terminar en violencia. 2. Tener pruebas cambia todo. Las emociones no bastan para defenderte. Documentar es protegerse. 3. No te calles. No dudes tanto. No esperes a que te tiren la puerta abajo para actuar. 4. 6 años con alguien no justifican que te destruyan después.
El amor, si alguna vez fue real, no se cobra con amenazas. Me cuesta entender que compartí tanto con alguien capaz de llegar a ese nivel de locura. Pero al mismo tiempo, agradezco haberlo visto antes de haber firmado papeles, de haber tenido hijos, de haber dado un paso sin retorno. Hoy miro hacia adelante. Y si alguna vez alguien más me pregunta por qué terminé con Valentina, solo diré que fue por supervivencia. Porque mi paz vale más que cualquier historia romántica rota. Gracias a quienes me leyeron hasta aquí. Gracias por los consejos, por el apoyo, por empujarme a actuar cuando yo dudaba. Ojalá esta historia le sirva a alguien más. Para reconocer una bandera roja. Para no callar. Para defenderse. Y sobre todo, para recordar que no hay relación que valga más que tu dignidad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.